La última parte de esta presentación tiene que ver con el acercamiento a las comunidades que hemos podido hacer eh, como, como ente técnico. ¿Ya? Ya discutimos lo que hacíamos en la vigilancia y la red instrumental y el análisis continuo de las señales que dan los volcanes y también el levantamiento de información geológica que permite finalmente hacer la evaluación de peligro y luego cómo esta información es plasmada y entregada a protección civil y a las autoridades para el resguardo de la población y de la infraestructura crítica del país. Pero ahora vamos a ver de manera resumida los esfuerzos que hemos hecho para acercarnos a las comunidades expuestas y esta es una labor muy difícil de realizar debido a que hay comunidades que se encuentran emplazadas en zonas de alto peligro volcánico o susceptibles de ser afectadas, pero hay decisiones de, de las personas y de comunidades de quedarse a vivir en, en, en estos lugares expuestos. Y a veces no son eventos que han ocurrido en el pasado lejano o en la época de los abuelos de las personas que viven ahí, sino que algunos de estos casos lo han vivido, son experiencias personales, lo han vivido los mismos pobladores actuales que han tomado decisiones de volver a habitar esos lugares expuestos y de alguna manera no hay en Chile la posibilidad de lograr un impedimento con eso, sino que más bien nuestra labor es informar y que la gente que toma la decisión de vivir en un lugar expuesto lo tome de manera informada eh, y que sepa qué hacer eventualmente ante una reactivación volcánica. Y esto se repite no solamente para fenómenos volcánicos, sino que para una diversidad de otro tipo de eh, fenómenos, por ejemplo, terremotos, tsunamis, por ejemplo, muy evidente que aún la gente puede vivir muy cerca de la costa, ¿verdad? En zonas de potencial inundación. Y este es un ejemplo que voy a tomar, que es de los pobladores del volcán Chaitén, cuando ellos lograron retornar al pueblo eh, que había sido destruido por estos ladres en 2008. Ahora ese pueblo se está reconstruyendo, se ha declarado habitable eh, y hay un sentimiento de arraigo, un sentimiento de pertenencia eh, muy fuerte. Eh, las personas, como les decía, si bien experimentaron un evento volcánico hace algunos años atrás que destruyó el pueblo, lo inundó completamente, ellos han decidido volver a vivir y esta frase, que yo la encuentro muy significativa, demuestra eh, que ellos, la comunidad, quiere volver a vivir donde sus antepasados construyeron el pueblo, fueron colonos, y por lo tanto eh, en esa comunidad va a hacer todo lo posible por mantenerse ahí, como lo ha hecho hasta el momento. Y nuestra misión, nuestro aporte a eso es vigilar el volcán, establecer los niveles umbrales, sus potenciales reactivaciones, eh, y indicar de alguna manera qué lugares o qué acciones, orientar en qué acciones se podrían tomar para disminuir los impactos de la erupción, al menos en la vida de las personas, ante una futura reactivación. Y eso tiene que ver, esta es una fotografía que me entregó mi amigo Nicolás Lapena, que vive allá en Chaitén, como les decía, cuando se hizo un acto muy significativo, cuando se retornó al pueblo, finalmente, después de haber estado la gente con prohibición de ingreso. Pero la clave de esto es que, o lo que nosotros quisiéramos lograr es que esta comunidad esté informada, como les decía, que sepa que viven ante un inminente peligro y tener claridad de qué hacer ante una
futura erupción y tener claridad que probablemente muchos de los bienes que ellos tienen eh, podrían ser afectados o destruidos durante una erupción volcánica, pero nuestro esfuerzo es proteger al menos la vida de las personas. Y un ejemplo de lo anterior es que las erupciones son, como les decía antes, muy complejas de manejar, de seguir, de pronosticar, de proyectar en su dinámica, pero además también usualmente son erupciones prolongadas. En el caso del Cordón Caulle, la erupción no fue el evento de junio del 2011, sino que la erupción se prolongó hasta abril aproximadamente del 2012. En el caso de Chaitén, si bien comenzó de manera muy sorpresiva y explosiva en mayo del 2008, la erupción terminó desde el punto de vista geológico a finales del 2009, incluso a principios del 2010. ¿Ya? Son eventos que se prolongan en el tiempo y que si bien varían su intensidad, la columna eruptiva de principios de mayo no se mantuvo por más de 2 semanas, pero luego de eso empezó a crecer, a desarrollarse un complejo de domos riolíticos, que es una composición en geología que implica magmas viscosos que no fluyen, sino que se acumulan sobre sobre el centro de emisión y por lo tanto generan estas formas dómicas al interior del cráter. Y este sistema de domos colapsó de manera un poquito más importante en febrero del año 2009, generando estos temidos flujos de ceniza y gases calientes que bajaron en dirección al pueblo de Chaitén, que es lo que ustedes están viendo acá en la fotografía inferior. Este es el valle del río Chaitén, ahora relleno por ceniza caliente, producto del colapso parcial de este complejo de domos. Cuando esto ocurrió en febrero del 2009, el pueblo ya estaba habitado por algunas decenas de personas y afortunadamente el flujo se detuvo un par de kilómetros antes de llegar al pueblo. En caso contrario, hubiésemos tenido que lamentar eh, con alta probabilidad más de una veintena de fallecidos y en circunstancias bastante dramáticas, porque esto es una nube muy rápida que no permite eh, evacuación alguna, sino que eh, usualmente quema a las personas, como hemos visto recientemente en otros casos, como el de Guatemala, el volcán de fuego. Hace un par de años atrás, en esto es la barranca de las Lajas, y tuve la oportunidad de visitar en conjunto con nuestros colegas del INSIBUME, que es nuestro equivalente en Guatemala, y pudimos apreciar cómo estos flujos piroclásticos bajaron del volcán fuego, destruyeron un campo de golf que había en la reunión, donde estaba todo esto era un campo muy importante y realmente muy impresionante lo que había ahí, la tecnología, pero fue arrasado, totalmente destruido. Esto es parte del hotel que había ahí en, el, en esa zona, en la reunión, y pueden ver la temperatura de una silla plástica como quedó derretida. Y el, el drama, realmente esto es una tragedia lo que ocurrió, un poco más aguas abajo, digamos más abajo que la misma barranca Las Lajas, donde fue destruido parte importante de este pueblo, San Miguel Los Lotes, donde hubo algunas centenas de fallecidos por estos flujos piroclásticos. Lo mismo ocurrió el año 2010 en Indonesia, en el volcán Merapi. Se puede ver muy claramente cómo están las zonas de impacto de estos flujos piroclásticos, pero además de los flujos hay otros procesos que vienen acompañando el flujo, que son las oleadas piroclásticas, que son estas nubes un poco más diluidas que se pueden salir de los cauces y entrar en zonas pobladas, tienen mucha más movilidad. Y en este diagrama se puede ver
como en algunas casas hubo personas que fallecieron estando adentro de las casas, como en esta que está acá en la imagen inferior, o bien afuera, ¿ya? Y bueno, hay estudios también eh, desde el punto de vista de la medicina que muestra cómo estas personas fallecieron, o los impactos de estas nubes, de esta sofocación a muchos grados Celsius eh, de manera repentina. Y por lo tanto, entonces el mensaje es que esta línea, por ejemplo, que vemos acá es hasta donde llegó el impacto de esta nube diluida, hasta la zona eh, más densa, por así decirlo, de material que va encauzada, pero la oleada tiene la posibilidad de escaparse de este cauce y afectar a, a lugares que finalmente después ustedes pueden ver que no fue destruido esto. eh, Luego de algunas lluvias esto podría parecer que no fue afectado, pero sí lo es el depósito que queda bastante pequeño, y por lo tanto para los geólogos es muy difícil establecer una línea clara de decir, mire, aquí en este punto usted está en un lugar seguro y acá está en un lugar más expuesto. Eh, y por lo tanto, en este tipo de circunstancias es clave poder hacer evacuaciones preventivas y salir de las zonas que podrían ser afectadas por estos procesos, considerando que se desconoce el tamaño o la dimensión de este fenómeno y de este fenómeno. Por lo tanto, usualmente se tienen que tomar decisiones de evacuación en radios o en zonas mucho más amplias de las que finalmente se ven afectadas. Entonces, con el espíritu bueno, de si la población decide, si hay comunidades, si hay personas que deciden quedar a vivir en zonas expuestas, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde el punto de vista de un ente técnico? Es ayudar a la definición de zonas de puntos de encuentro transitorios, y aquí, por ejemplo, este es un trabajo que entregamos eh, a la Oficina Nacional de Emergencia para decir, mire, esencialmente aquí en el pueblo, este Chaitén, en el pueblo de Chaitén no hay ningún lugar, no hay ningún lugar en la zona urbana que pueda considerarse como un sitio apto para reunir gente. Tienen que salir, tienen que subir acá topográficamente a este lugar, o tienen que dirigirse hacia este sector. ¿Para qué sirve esto entonces? Para desarrollar simulacros. eh, Esperamos los próximos meses poder realizar, en los próximos años quizás realizar un simulacro en la zona de Chaitén con estos puntos de encuentro. Estas son imágenes de un simulacro que hicimos en otro volcán, un poco más al norte, el volcán Osorno, con ayuda del ejército, con evacuación terrestre y marítima en los lagos. Esto es una zona lacustre. Eh, entonces, esta información es crucial, que un ente técnico pueda proporcionar este tipo de zonificación a la autoridad para poder desarrollar planes de emergencia y probarlos y mantenerlos y insistir en hacer simulacros, en reconocerlos, en instalar señalética, en que cada habitante del pueblo tenga conciencia y claridad de lo que hacer ante una reactivación volcánica. Nosotros podemos garantizar que haremos nuestro mejor esfuerzo en la vigilancia del volcán y esperamos que nos dé las señales, pero ya vimos lo que ocurrió con Calbuco cuando se desarrolló una erupción en muy pocas horas, y por lo tanto el aviso o la preparación que se puede hacer en ese tiempo es muy poco, y ahí entra en juego lo que decíamos antes, que la comunidad preparada es menos vulnerable, es menos vulnerable. Entonces, eh, tiene que estar en el ADN de la población que habita en una zona expuesta el saber qué hacer ante una erupción volcánica que genera además este tipo de procesos tan complejos como lahares y como flujos piroclásticos. La lava, como ustedes han escuchado en esta exposición, para nosotros, los volcanólogos, la lava, sobre todo acá en la zona andina, es casi lo mejor que puede pasar en un volcán, porque
destruye todo lo que encuentra en su paso, pero usualmente es muy lenta, no son estos flujos rojos incandescentes que uno ve en Hawái, por ejemplo, o en La Reunión, en el Índico, donde son magmas muy, muy líquidos que avanzan muy rápido y que son muy peligrosos, pero en las lavas acá en la zona andina al menos son eh, de relativo bajo impacto, a menos que formen domos o que formen otros procesos derivados, como el bloqueo, por ejemplo, de un río y que se forme como un dique natural y que eso luego pueda generar una aluvión por otra naturaleza, aguas abajo. Entonces, eh, esto es como la preparación o los insumos que nosotros entregamos a los organismos oficiales, a las autoridades. También, si bien se declaró habitable, Chaitén se ha propuesto, por ejemplo, que el crecimiento de este pueblo no sea en la zona expuesta, ¿ya? Sino que sea hacia lugares que están más protegidos, como este o estos de acá, que están más protegidos de la actividad volcánica, eh, y establecer medidas estrictas, por ejemplo, la densidad eh, de población en las zonas más expuestas, ¿ya? O mejorar los accesos. Ese tipo de acciones ayudan a reducir la vulnerabilidad del pueblo, de las comunidades. Ahora bien, además de esto, de esta entrega a las autoridades de información técnica, también hemos comenzado desde posterior a la erupción del Calbuco y de Villarrica, lo que hemos denominado las ferias de divulgación volcánica, donde vamos a las comunidades con este lema de aprendiendo a convivir con los volcanes activos, donde se muestra, por ejemplo, qué es lo que nosotros hacemos, nuestros mapas de peligro, cómo vigilamos los volcanes, el instrumental que desplegamos. Los volcanes se habla de geología, se miran minerales, rocas a la lupa, se explica de la formación de estos, porque usualmente la gente conoce muy bien su territorio, entonces nosotros aportamos con algo de conocimiento técnico, pero usualmente son características que la gente ya conoce. Por supuesto que actividades un poco más lúdicas como volcanes en erupción, donde uno aprovecha de contar los impactos que tendría la erupción, y esta actividad que ha sido muy relevante, que es eh, este esquema en 3 dimensiones para poder ubicarse mejor en el territorio, eh, ya no en un mapa 2D, que usualmente muchas personas no es fácil que se ubiquen en un mapa 2D, sino que ya tridimensional, donde se pueden establecer puntos de referencia y que luego de toda esta conversación y de toda esta inducción, los mismos, en este caso son estudiantes, ¿verdad? Ellos mismos logran zonificar, ellos mismos pueden establecer las zonas, pueden verlo acá, pintando el mapa y definiendo, bueno, esta es una zona roja y esta es una zona que estoy menos expuesto, por lo tanto es verde, versus esta otra, ¿ya? Entonces, estas ferias han sido realmente instancias muy enriquecedoras, además de esto además, se tratan de ser muy interactivas, más que una charla magistral de alguien hablando, sino que más bien tratar de interiorizarse de los procesos y de la situación en que se encuentra la comunidad. También en algunas de las ferias hemos podido hacer talleres con guías turísticos. Esto fue de las primeras ferias que hicimos en la zona de Pucón, Villarrica, con profesores, con guías, donde se va esencialmente ya a terreno a observar depósitos y entender, por ejemplo, acá una lava, de en qué consiste, a qué velocidad se movió, cuánto tiempo demoró en bajar desde el cráter del volcán hacia donde estamos parados, y también depósitos piroclásticos que ya son registros de erupciones explosivas, eh, y poder dimensionar lo que el volcán es capaz de hacer, esencialmente. Y en algunos casos también, como esto que ocurrió hace un par de años atrás en San Fabián de Alico, en la región del Ñuble, donde también hicimos una feria, podemos dejar un legado. Por ejemplo, este es un poeta en Chile que
Nicanor Parra, que nació en este pueblo, es oriundo de esta zona, y el cráter de la actividad actual se denominó cráter Nicanor en honor al poeta. Y en la plaza de este pueblito rural en San Fabián, entonces quedó un mural con el volcán, el domo, lo pueden ver ahí, y Nicanor Parra descansando, que está el alcalde, la directora de la oficina de emergencia y profesionales de Cernajamín haciendo entrega de este eh, legado artístico, por así decirlo. Y una última instancia de relación con las comunidades es involucrarlos directamente en la observación de los fenómenos volcánicos. Si bien nosotros podemos desplegar instrumentos, cámaras incluso de diferente tipo, usualmente la información que tiene la gente, los pobladores, los conocedores del territorio, es una información muy valiosa, que en algunos casos supera a la que nosotros podamos em, proveer o captar con nuestro instrumental. Y por lo tanto se han desarrollado estrategias para involucrar a la población para que nos entregue información que se puede correlacionar o contrastar con información eh, instrumental de otra naturaleza. Y aquí un bonito ejemplo en la zona de Chillán, que está, como les decía, actualmente activo, donde existen comunidades, personas en estas comunidades, en este valle, el Valle de las Trancas, que eh, mantienen una constante comunicación con el observatorio, y además en el caso de acumularse ceniza, por muy fina y por muy poquito el espesor que se acumule, es muy relevante poder ir haciendo un seguimiento de la composición, de los minerales, el tipo de material que está siendo emanado por el volcán, porque eso permite realizar inferencias de lo que está ocurriendo. Y por lo tanto es crucial contar con esa información, recolectarla en su momento, porque como ustedes pueden apreciar, es algo que va a durar algunas horas ahí y luego se va a perder. Entonces, si no contáramos con esta red de apoyo local, sería información con la cual no contaríamos, ¿ya? Entonces, eh, no es solamente un asunto de involucrarlos y contarles que están en una zona de peligro a las comunidades que viven en zonas de potencial impacto, sino que también involucrarlos en el mismo manejo y monitoreo y seguimiento de la actividad eruptiva. Y con esto termino la exposición con esta frase donde nosotros hemos hecho un trabajo de divulgación de este tipo de conciencia, tomar conciencia que los desastres no son naturales. Esto es una frase universal, ¿verdad? No es una creación nuestra, pero que la hemos tratado de darle realce y demostrarla y decir, bueno, no, es un asunto de preparación, es una consecuencia de una decisión, es un desastre y no es la naturaleza, esencialmente la productora, la que puede producir de los desastres somos nosotros mismos. Bueno, espero que les haya parecido interesante esta presentación y nos veremos próximamente.